Tengo 70 años y durante 40 de ellos estuve parado detrás de un púlpito en Guadalajara, Jalisco. Prediqué el Evangelio semana tras semana, domingo tras domingo, año tras año. Y entonces, una mañana de abril, mi corazón se detuvo. Durante 10 minutos dejé este mundo. Y en esos 10 minutos Jesús me mostró el error más grande de mi vida. No lo que prediqué, lo que nunca llegué a ser de verdad. No te cuento esto para que me creas, te lo cuento porque lo que vi al otro lado de la muerte es más real que cualquier cosa que haya tocado o cargado en este cuerpo. Si alguna vez te has preguntado si Jesús está verdaderamente ahí, si el cielo es real, si alguien más allá de esta vida delgada te conoce de verdad, entonces quédate conmigo. Lo que estoy a punto de compartir no le sucedió a un hombre de gran fe. Le sucedió a un hombre que solo creía serlo. Y si algo se mueve en ti mientras escuchas, te pido que te suscribas a este canal y dejes un comentario abajo. No estamos aquí para un sermón. Estamos aquí como caminantes juntos y quiero que camines este camino con nosotros. Nací en San Juan de los Lagos, Jalisco, en un pueblo donde el olor a copal y a cera de vela era tan común como el aire de la mañana. Mi padre trabajaba en el campo, mi madre lavaba ropa ajena y rezaba sin cesar. Éramos una familia humilde en el sentido más honesto de esa palabra, no humilde como virtud, sino humilde como realidad cotidiana. Cuando yo tenía 12 años, un misionero evangélico llegó al pueblo con una Biblia bajo el brazo y una determinación que nunca he olvidado. Nadie le abrió la puerta fácilmente. En aquellos años, en aquellos pueblos, ser evangélico era casi una declaración de guerra contra todo lo que la comunidad conocía como sagrado. Pero ese hombre leyó Juan 3:16 en una voz que no pedía permiso, y algo dentro de mí se partió de una manera que hasta hoy no puedo explicar del todo bien. Yo supe que ese Dios que amaba así, con esa clase de amor que manda a su Hijo, era el Dios que yo quería conocer. Me bauticé a los 18 años en la Iglesia Bautista Betel. Fui ordenado a los 28. A los 32 tomé mi primera congregación en la zona de Zapopan, una iglesia pequeña que se reunía en un salón rentado, con sillas de plástico y una pizarra donde escribíamos los versículos del domingo. Con el tiempo la iglesia creció. Para cuando cumplí mis 50 años, teníamos cerca de 250 miembros. Había bautizado jóvenes que ahora bautizaban a sus propios hijos. Había casado parejas y enterrado ancianos y sentado junto a camas de hospital tantas veces que había perdido la cuenta. Los domingos en nuestra iglesia tenían una calidez particular. El olor del café de olla que las hermanas ponían en la mesa antes del culto. Los niños corriendo por el patio de losetas rojas. El canto de los himnos con esa intensidad que solo tienen las congregaciones que han aprendido la fe de cerca, no de lejos. Conocía la Biblia con la profundidad de alguien que le ha dado 40 años de su vida. Amaba a mi congregación.
Al menos eso me decía a mí mismo. Aquí está la verdad que tardé 10 minutos de muerte en ver con claridad. A lo largo de esos 40 años, sin que yo lo notara plenamente, me había convertido en un guardián, no de la fe, de la forma de la fe. Me había vuelto alguien que medía la santidad de otros con una vara que yo mismo había construido con mis propias manos. Alguien que recibía a la gente no con los brazos abiertos de Cristo, sino con los ojos entrecerrados del que examina. Si llegabas a mi iglesia con ropa inapropiada, sentía el juicio antes de sentir el amor. Si llegabas con un pasado que no cuadraba con mi imagen de lo que era un buen cristiano, encontrabas en mí una bienvenida tibia que decía mucho más de lo que mis palabras decían. Había jóvenes que habían venido a mí en los momentos más oscuros de sus vidas, jóvenes con preguntas peligrosas y cicatrices visibles. Y yo les había dado doctrina correcta con una frialdad disfrazada de firmeza pastoral. Les había dado la verdad sin la misericordia que hace que la verdad sea recibida. Mi cuero de Biblia estaba tan gastado que la tapa se sostenía apenas con la costumbre. Ese cuero viejo, ese volumen que había cargado en la mano desde los días de la iglesia del salón rentado, estaba sobre mi pecho la mañana del martes de abril, cuando todo ocurrió. Me había levantado antes del amanecer, como siempre. Mi esposa Elena dormía todavía. Yo había hecho café de olla en la cocina, el mismo café que mi madre hacía, y me había sentado con la Biblia abierta en Mateo 5. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Había predicado sobre eso cientos de veces, y entonces vino el dolor. Primero en el pecho, luego en el brazo izquierdo. Me recargué en la silla. La Biblia cayó al suelo. Eso fue lo último que vi con claridad. Mi Biblia en el suelo de mi cocina en Zapopan, el lomo gastado hacia arriba como un pájaro caído. Y luego el mundo se cerró. No hubo dramatismo en la muerte. Esto es lo primero que quiero que entiendas, porque después de 40 años de pararse junto a camas de agonizantes, había construido en mi mente una imagen de cómo sería ese umbral. Me equivoqué por completo. No fue una lucha, no fue una oscuridad que se tragó la luz. Fue más parecido a que alguien soltara un nudo que yo ni sabía que estaba cargando. Todo el peso se fue. No solo el dolor del pecho, todo. El cansancio acumulado de 40 años de responsabilidad pastoral. El peso sordo de mantener siempre la imagen del hombre de Dios. La tensión que no tiene nombre de saber que otros te miran para ver cómo se ve alguien que cree de verdad. Todo eso se disolvió en un instante. Me encontré en un espacio que no tenía equivalente en ningún lugar que yo hubiera visitado en mi vida. No era oscuridad, no era el tipo de luz que uno conoce, era una presencia viva y caliente e inteligente, que me conocía con una completitud que no tiene comparación en la experiencia humana.
No me conocía como conoces a alguien de vista. Me conocía como solo puede conocerte alguien que ha estado presente en cada momento de tu existencia sin que lo notaras. Y me movía hacia algo. No con piernas ni con esfuerzo. Me movía como la noche se mueve hacia el amanecer, como si siempre hubiera estado en movimiento hacia ese punto y solo ahora lo supiera. Lo que encontré en ese lugar no tiene vocabulario suficiente en ningún idioma que yo conozca. Soy un hombre de palabras. He pasado mi vida entera usando el lenguaje para acercarme a lo sagrado. Y te digo con la más plena honestidad que las palabras se quedan cortas aquí. Lo que estaba frente a mí, en esa luz, y como esa luz, como esa persona, era reconocible con una certeza que no necesitaba ningún sentido físico para confirmarse. Supe que era Jesús de la misma manera que sabes tu propio nombre cuando alguien que te conoce desde siempre lo pronuncia en la oscuridad. Estar en su presencia era ser visto completamente, cada año, cada decisión, cada momento en que había elegido el juicio por encima de la misericordia, y ser amado completamente en el mismo instante, sin distancia entre el conocer y el amar. Eso fue lo que fue, y entonces me mostró. No con palabras, con un entendimiento directo e instantáneo que llegó como llega la luz cuando se descorre una cortina. Me mostró el error de mis 40 años y no fue lo que yo hubiera esperado. No fue la falta de preparación en los sermones. No fueron los errores teológicos de los años jóvenes. No fueron los pecados privados que había confesado y de los que me había arrepentido. Me mostró los rostros. Decenas de rostros de personas que habían llegado a mí rotas, necesitadas, cargando vergüenzas que yo nunca había cargado y que habían encontrado en mí no el abrazo del padre del hijo pródigo, sino la mirada evaluadora del hermano mayor. Me mostró a una jovencita de 16 años que había llegado a mi oficina embarazada y sola, temblando de miedo y de vergüenza, con los ojos de alguien que ha caminado muchas cuadras antes de atreverse a llamar a mi puerta. Yo le había hablado del pecado con una claridad que era correcta en doctrina y completamente huérfana de misericordia. Lo que ella necesitaba en ese momento no era que le explicaran su error. Lo sabía mejor que yo. Necesitaba a alguien que dijera, sigue siendo hija de Dios y yo estoy aquí contigo y no te voy a soltar. En cambio, yo le di 3 versículos y la recomendé a una consejera. La salida de mi oficina fue rápida y ordenada y no volvió. Jesús me mostró su vida después de ese día. Me la mostró no para hundirme, sino para darme ojos que yo nunca había tenido del todo. Yo había dado una verdad sin compasión, que es la verdad más cruel que existe, porque usa el nombre de Dios para lastimar. Me mostró a un hombre joven que había venido a la iglesia con tatuajes en los brazos y una historia que no encajaba con mi imagen de lo que era un convertido presentable. Yo le había dado la bienvenida con la boca. Con los ojos le había dado otra cosa. Él había venido 3 domingos y no había vuelto.
Jesús me mostró hacia dónde fue ese joven después de mi iglesia. Me mostró los años que siguieron. No me los mostró para destruirme, me los mostró como un médico que señala en la imagen el lugar exacto donde estaba la enfermedad. Me mostró que yo había pasado 40 años predicando la gracia de Dios con una boca que creía cada palabra, mientras vivía la mayor parte de mi ministerio desde un corazón que todavía clasificaba, todavía medía, todavía cerraba la puerta un poco antes de que la gracia tuviera oportunidad de entrar completamente. Y Él se quedó conmigo en todo eso. No hubo condenación. Eso es lo que más necesito que recibas. No hubo un solo instante de condena. Fue más bien como si alguien muy querido tomara tu cara entre sus manos y dijera: mira, aquí estaba el problema, ya puedes verlo, ahora puedes sanar. Lloré en ese lugar. Cualquier cosa que sean las lágrimas al otro lado del velo. Las lloré sin freno ni pudor por primera vez en más años de los que puedo recordar. Y Él se quedó. Eso fue lo que hizo. No me ofreció consuelo teológico, me ofreció presencia. ¿Qué es, entiendo ahora, el único consuelo que ha funcionado jamás de verdad? Volver a mi cuerpo fue el dolor más extraño que he sentido en esta vida. No el dolor físico, aunque ese fue inmediato y real. El dolor de tener que dejar ese lugar. Elena me había encontrado en el suelo de la cocina y había llamado al 911 y luego, según me contó mi hija después, se había arrodillado junto a mí y había orado en voz alta los salmos que de memoria conoce desde niña. Los paramédicos del IMSS trabajaron varios minutos. Cuando mi corazón volvió a latir, estaba llorando y ellos pensaron que era por el dolor. No era por el dolor. Era el llanto de alguien que ha visto su hogar verdadero y tiene que alejarse de él, sabiendo que queda algo más por hacer aquí. En el hospital, en los días que siguieron, estuve muy quieto y muy callado. Recorrí 40 años desde adentro con ojos nuevos, no con condena propia, igual que Él me había mostrado las cosas sin condena, sino con una claridad de quien ya sabe dónde estaba la herida. 6 meses después del infarto, dejé la iglesia que había pastoreado por más de 2 décadas. Mi congregación lloró, yo también lloré. Les conté, con la sencillez y honestidad más grande que tengo, lo que me había pasado. Algunos lo creyeron de inmediato, otros no sabían qué hacer con ello. Entendí los dos. Yo tampoco habría sabido qué hacer con ello antes de ese martes de abril. Pero no podía volver a ser el guardián de la forma cuando había estado dentro de la realidad sin ninguna defensa. El ministerio que tengo ahora no tiene organización, ni presupuesto, ni comité de finanzas. Es simplemente el ministerio de estar dispuesto a decir lo que es verdad. Sentarme con las personas en su quebranto y no sacar el manual. Ser un hombre que estuvo al borde de todo y regresó con un solo mensaje que vale la pena dar. Si estás escuchando esto hoy y hay alguien en tu vida a quien no has perdonado del todo, alguien a quien recibes con la boca pero no con el corazón, te digo desde lo más honesto que tengo, Jesús lo ve.
y no lo ve con condena, lo ve con la misma misericordia con que me lo mostró a mí. No necesitas cruzar el umbral de la muerte para que eso cambie, pero yo necesité cruzarlo. Y Él fue lo suficientemente bueno para traerme de regreso para que te lo dijera. El velo entre esta vida y su presencia es más delgado que un aliento. No está lejos, no está frío, no tiene un registro de todos los años que pasaste juzgando cuando debiste amar. Es el Padre de la parábola, mirando el camino, corriendo hacia ti desde lejos antes de que hayas terminado de componer tu disculpa. No sé cuántas mañanas me quedan. Elena y yo tomamos café de olla en la cocina ahora, y a veces ella me lee la Biblia, porque mis ojos ya no son los de antes, y yo cierro los ojos y la escucho. Y pienso en todos los rostros que Él me mostró, y le pido que los encuentre como me encontró a mí en ese abril de Guadalajara. Eso fue lo que traje de regreso de 10 minutos de muerte. No doctrina, no teología, un rostro, y la certeza grabada en lo más hondo de mí, una certeza que ningún argumento puede tocar, de que el amor no es algo que Él practica cuando tiene ganas o cuando nos lo merecemos. Es lo que Él es, desde antes de que existiéramos, sin condición y sin agotamiento, y nunca ha dejado de serlo, ni siquiera en los años en que yo lo representaba con el corazón más cerrado de lo que debería. Si esto encontró lugar en ti hoy, quédate con nosotros. Suscríbete a este canal y deja una palabra abajo. Cuéntame dónde estás en tu camino. Somos caminantes juntos y nadie debería caminar este camino solo.